Vale, todo suyo, el espacio. Profe, la compañera Astrid me dice que está en una clase que ya casi termina, que si la podemos esperar un poquito. ¿Eso qué significa? Pues no sé si... En grupo. Somos el equipo de flavonoides. Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? No los veo en pantalla. A ver, enciendan las cámaras, por favor. Que se vea que sí se peinaron. No me peiné, profe. Perdón. Bueno, no importa, pero que se vea que le van a echar ganas. Ah, ya veo a Joana, ya veo a Daniela. ¿Quién más? ¿Nadie más? Sí, ya prendí mi cámara. Ah, Yo. Ya las vi, ya las vi. Perfecto. Ahora sí, platíquenos. Bueno. Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que constituyen un amplio grupo de compuestos fenólicos procedentes del metabolismo secundario de los vegetales. Si alguien está hablando, no tiene su micrófono encendido. Ay. No te escuchas, Joy. No, no te escuches. Ay, tenía el micrófono apagado, lo siento. Es el karma. Sus funciones son para la defensa de las plantas, contra Muy los rayos bajito. UV. Profe, pues es que así es mi micrófono. Ay, perdón. Bueno, contra rayos UV, microorganismos y algunos herbívoros. También proporciona señales químicas o marcadores florales para los polinizadores y también tiene función enzimática porque funcionan como catalizadores para el transporte electrónico y la regularización de canales de iones. En cuanto a su estructura química, se caracterizan por tener un esqueleto de 15 carbonos que provienen biogenéticamente de 3 unidades de acetato y una unidad de fenilpropano. Por ello, su esqueleto se representa así, 6 carbonos, 3 y 6 carbonos. Poseen 2 anillos, anillo A, derivado de la cadena poliseptídica, y anillo B, derivado de ácido chiquímico. Sí. Espérese que sus compañeros están comiendo, creo yo. Bueno, ustedes me una dicen disculpa. que cambiar la Bueno, Rápido. ¿continúo? Bueno, para la biosíntesis de flavonoides, estos se sintetizan en las plantas y forman parte de la fase luminosa de la fotosíntesis. Principalmente se sintetizan por mediante 2 vías principales, que es la vía del ácido chiquímico y la vía del ácido malanoico. Estos generan compuestos fenólicos en los que se encuentran los flavonoides. Siguiente, por favor. Bueno, en la vía del ácido chiquímico comienza por la condensación de los productos, que es la eritrosa 4-fosfato de la ruta de las pentosas y el ácido fosfonolipíruvico de la glucólisis. Después se genera fenilalanina, que es un aminoácido aromático, ya que tiene el anillo en su configuración. Después, por medio de la enzima fenilalanin aminoliasa, se genera el ácido cinamínico, que a su vez genera después ácido p-cumanírico. Y mediante otra enzima se va a generar la cumaril SCoA, que es el precursor de la mayoría de los fenoles de origen vegetal. Luego, por la parte de la vía del ácido malónico, se necesita generar malonil-CoA, y esta se genera a partir de la reacción del acetil-CoA más el bicarbonato. Después se van a necesitar 3 moléculas de malonil-CoA y la molécula de cumaril S-CoA para generar lo que es una chalcona.
que por medio de la enzima isomerasa va a generar flavononas que a su vez van a dar paso a otras moléculas como las flavonoles y las antocianidinas. Siguiente, por favor. Ok, su clasificación. Bueno, para empezar tenemos que saber que la estructura general de los flavonoides está compuesta por dos anillos bencénicos, que son el A y el B en la primera molécula, y un anillo de pirano, que es el C. Principalmente se pueden dividir en tres clases dependiendo del sitio de unión del anillo B con el benzopirano A. En el caso del flavonoides está unido en el carbono 2, en los isoflavonoides en el carbono 3 y en los neoflavonoides en el carbono 4. A su vez, estos se pueden dividir de acuerdo a dónde están ubicados sus sustituyentes. Se pueden subdividir en las flavan 3-ol, antocianidinas, flavonas, flavanonas o chalconas. Y también depende mucho de dónde esté el grupo hidroxilo en los carbonos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta la fecha se conocen más de 600 flavonoides. En esta tablita se ejemplifican algunos que son, por ejemplo, como la luteína, la arginina, la floretina, la morina, entre otras. Y se clasifican, como ya había mencionado, de acuerdo a sustituyentes. Aquí podemos observar en la tablita que, por ejemplo, la luteína tiene el hidroxilo en el carbono número 5. Entonces nos podemos referir a la estructura general de los flavonoides para observar en dónde está ubicado. Siguiente, por favor. Ok, bueno, para hablar un poco de los isoflavonoides, pues estos están restringidos prácticamente a las leguminosas y se destacan por tener fitoalexinas, que son antimicrobianas, y bueno, algunas de sus funciones, como ya se había mencionado antes, es la defensa de las plantas y también sirve para la fijación de nitrógeno. En las flavononas, como que el grupo más importante, por así decirlo, se encuentran las citroflavonoides, que se encuentran en el pericarpo de los cítricos. Y bueno, encontramos que se usan como vasoprotectores, tienen estas propiedades, también son antioxidantes y antiinflamatorios. Y bueno, también decía que podría utilizarse para el tratamiento, bueno, no como tratamiento del cáncer, pero que sí ayudaba a eso. En las flavonas tenemos que son compuestos derivados de bencenopirona. Tenemos a Tila cordata y a Passiflora incarnata, que por el contenido que estas tienen son un efecto terapéutico. Y por otro lado, las hojas de ginkgo biloba tienen principalmente efecto antioxidante, tónico venoso, vasoprotector y mejora la circulación cerebral. Sin embargo, en personas con hipersensibilidad presentan dermatitis, cefalias y trastornos digestivos. Siguiente, por favor. En los flavonoles, los que más destacan son rutósido, rutina y la silimarina. El rutósido tiene acción venotónica, antiespasmódica y antirreumáticas. Se pueden obtener de las hojas de Fagopirum esculetum y de las flores de Sophora japónica. Es lo mismo, y de la silimarina, que es una mezcla de flavonolanos y tiene acción hematoprotectora, efecto antioxidante y antirradicular. Bueno, por último, los antocianócidos,
ácidos. Bueno, se conocen como antocianinas, tienen coloraciones azul, rojo y violeta. Y bueno, también presenta vitamina P, taninos, azúcares, funcionan como antioxidantes, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios que son como para que no se coagule la sangre. Y bueno, también se utilizan como colorantes naturales. Aquí tenemos como ejemplo la mora azul. Y ya, siguiente por favor. Bueno, aquí les habíamos puesto un video sobre cómo se extraen y se cuantifican los flavonoides, pero creo que no se puede reproducir. Es que no me puedo salir. Ay, güey. Ay. Listo, ya se ve, ¿no? Sí. En esta primera parte de la práctica vamos a extraer flavonoides en drogas y vamos a identificarlos y cuantificarlas. Como drogas vamos a utilizar las hojas de ginkgo en primer lugar, por su contenido en flavonoides y por sus propiedades venotónicas, y sobre todo vasodilatadoras a nivel periférico y como propiedades sobre todo de neuroprotección. Las hojas las hemos cogido del jardín botánico y se desecan en el propio laboratorio del Instituto Botánico. Las hojas de ortiga las vamos también a evaluar por su contenido en flavonoides y por tener las propiedades reconstituyentes, remineralizantes y porque se utiliza mucho en problemas de cansancio y anemia. La droga se compra seca. La extracción de flavonoides de la droga seca se puede realizar con diferentes solventes. En este caso hemos utilizado un hidroalcohol bastante rico en alcohol con un metanol al 80%. La concentración es de 1 gramo en 25 mililitros de metanol al 80% para obtener el extracto. Para ello se tapa el Erlenmeyer o el frasco que se haya utilizado, se deja unos 10 minutos a 60 grados y luego a continuación, utilizando un filtro de pliegues, se obtiene el extracto. Este extracto se va a rotaevaporar para eliminar el metanol y con la fracción acuosa resultante vamos a realizar varias alícuotas, una con 1,2 mililitros, otra con 1,2 mililitros y otra con 0,5 mililitros. En la primera reacción, con 1,2 mililitros, vamos a realizar la determinación rápida de Shinoda. En esta reacción se añaden unas gotas de clorhídrico y 2 virutas con mucho cuidado utilizando pinzas, ¿vale? A esta reacción hay que tener mucho cuidado. Dentro del tubo se cierra con el tapón de rosca y si hay un viraje y un cambio de color a rosado, anaranjado, rojizo, te está diciendo que ese extracto presenta flavonoides. En segundo lugar, vamos a realizar la reacción del cloruro férrico con el mismo reactivo que se utilizaba para taninos. Utilizando 1,2 mililitros se añade a un vial donde hay 2 mililitros y 3 gotas de tricloruro de hierro. Se cierra, se calienta a 100 grados y si se produce un viraje a verde azulado te está indicando que este extracto tiene flavonoides. Y en tercer lugar podemos utilizar la reacción de Zisten de dos maneras. Para saber, para detectar que hay o no hay y además para cuantificar. ¿Cómo se hace? En un tubo de tapón de rosca se adiciona 0,5 mililitros del extracto y 1,5 mililitros de metanol, 0,1 mililitro de tricloruro de aluminio, 0,1 mililitro de acetato potásico y el resto hasta 5 se añade agua. Una vez que tenemos esa reacción se deja incubar a media hora y al finalizar, si hay flavonoides, se produce una absorbancia a 415 nanómetros. Es por ello que se puede utilizar una curva patrón en paralelo con quercetina, con diferentes puntos, para poder realizar una curva patrón y con ella una ecuación de la recta que nos permita identificar o conocer cuál es la concentración de nuestro extracto. ¿Cómo se expresaría? Al igual que con taninos, siempre hay que poner la palabra después de la concentración, sea miligramo, gramo, miligramo, litro o porcentaje,
Después hay que poner la palabra equivalente y después de equivalente quercetina. Es decir, por ejemplo, un 1% equivalente de quercetina en la droga de flavonoides. También podemos hacer como caracterización preliminar la cromatografía en capas finas. La TLC da muchísima información en el caso de los flavonoides. Podríamos cargar en la TLC 10 microlitros, pero lo haríamos cargándolo con puntos sucesivos para hacer una línea, no como cuando normalmente habéis hecho que ponéis un punto y dejáis secar. Lo que queremos es una línea y para eso lo que haces, se cargan varios puntos, se deja secar con el secador, cuando está seco se vuelven a cargar y así sucesivamente. Una vez que está bien cargado, lo que vamos a hacer es utilizar esta fase móvil y para ello la cabina de cromatografía que habéis utilizado es mejor dejarla como 1 hora con este disolvente preparado para que se separe, para que se saturen vapores y se separe mucho mejor. Una vez que lo hemos separado, lo podemos revelar con estos reactivos y lo podemos observar a diferentes, tanto directamente en la TLC como a 365 nanómetros. Así, por ejemplo, en esta TLC, que está capturada de internet, lo que se ha hecho ha sido diferentes tipos de extracto y como podéis ver, si por ejemplo en el pocillo número 5 se ha colocado una mezcla de flavonoides, rutina, luteolina, canferol, etc. Entonces, imaginad que lo que me interesa es esta banda de aquí. Pues yo lo que he hecho es diferentes tipos de extracto con la misma droga, pero con diferentes solventes. Y lo que estoy observando que el solvente del butanoil y el acetato de etilo es el que me permite más obtener esta banda que es la que me interesa. Por eso la TLC es una técnica que da mucha información extractiva para luego continuar con futuros análisis, como puede ser, por ejemplo, el HPLC. En la segunda parte de la práctica. Ay. Voy. Bueno, y ahora hablando sobre la función biológica y ecológica de los flavonoides, pues estos son muy importantes porque sirven como defensa hacia las plantas, tanto las defienden de las bacterias como de los hongos, tienen papel bactericida y antifúngico, también controlan los niveles de auxinas, son reguladoras de crecimiento y diferenciación de las plantas, también son las que responden ante los estímulos de la luz y bueno, además de esto confieren una coloración y esto los ayuda durante el fenómeno de la polinización y tienen capacidad para fijar metales como el hierro y el cobre. Como importancia económica, pues tenemos a la cerveza que contiene importantes cantidades de flavonoides. Se destaca la catequina, también los antocianógenos como la leucocianidina y los flavonoles como las quercitinas. Y también el vino presenta un alto contenido de compuestos fenólicos y también flavonoides, como, bueno, y estos principalmente provienen de la cáscara. Y también se usan como colorantes vegetales. Y bueno, ahora los beneficios para el humano, pues el humano no puede sintetizar por sí solo a los flavonoides, entonces los tiene que obtener a través de los alimentos. Los flavonoides se encuentran tanto en semillas, frutos, vegetales, entonces, pues los necesita consumir ciertos alimentos para obtener estos flavonoides y por esto se consideran nutrientes esenciales. Tienen una acción protectora frente al daño oxidativo porque, bueno, como ya dije, el organismo no es capaz de sintetizarlos, entonces por eso se les considera nutrientes esenciales. Aquí puse una imagen de qué significa antioxidante, porque ahorita les voy a mencionar qué es antioxidante, entonces pues se las voy explicando. El antioxidante lo que hace es donar un electrón a los radicales libres y esto pues ayuda a que ya los radicales, los radicales libres no nos afecten dentro del cuerpo. Estos flavonoides se asimilan y se degradan en el hígado y después en el colon.
Y bueno, como ya dije, tienen capacidad antioxidante. Esto ayuda en tratamientos con la quercetina y pues previene la peroxidación lipídica, atenúa los depósitos de colágeno y el proceso de fibrogénesis hepática. Y bueno, pues justo igual que la quercetina, hay muchos flavonoides que son de gran interés porque sus componentes tienen actividades farmacológicas y pues también tiene un efecto protector en otras patologías. Bueno, como ya mencionó mi compañera, este tiene aplicaciones farmacológicas, y entre ellos está mejorar la circulación periférica. Cabe mencionar que los flavonoides, por su estructura, tienden a realizar actividades de manera muy buena en el sistema circulatorio, tal como está la medicina aquí de la parte superior derecha, que es quercetin, y su principal función es en el sistema circulatorio, como antiinflamatorio. Y bueno, este mejora la circulación periférica, ya que disminuye la fragilidad capilar y previene la formación de varicosidades, la cual se da a notar en los procesos inflamatorios, ya que en la inflamación va acompañada por la liberación de prostaglandinas, las cuales van a atraer los leucocitos, causando una quimiotaxis, tensando el tejido y provocando dolor. En el caso de una tensión nerviosa, los flavonoides van a actuar para relajar los músculos lisos que fueron tensados por la quimiotaxis. Otro caso es la parodontosis, en la cual hay una destrucción del tejido conductivo, en la cual los flavonoides van a combinar la acción de inhibición en la síntesis de prostaglandinas y van a estimular la lisina y la prolina, las cuales participan para la síntesis del colágeno. Y así se evita la inflamación de las articulaciones. Igualmente, los flavonoides, por su actividad antioxidante, como ya mencionó mi compañera, van a prevenir enfermedades neurodegenerativas, ya que van a ayudar a recuperar la homeostasis de oxidorreducción en patologías degenerativas y trastornos asociados al envejecimiento, tal como lo es el Alzheimer, y también funcionan en la pérdida de actividades cognitivas, como la pérdida de memoria y la dificultad para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Igualmente, los flavonoides cuentan con una acción antialérgica, más que nada proporcionada por las flavonas, ya que estas contienen estructuras similares a los fármacos antialérgicos, ya que van a prevenir igualmente la secreción de la histamina como respuesta a un antígeno. Y la histamina es una amina que va a participar como defensora en el sistema inmune del cuerpo. Igualmente va a ayudar en la prevención de arteriosclerosis y el infarto del miocardio, ya que su efecto antioxidante puede prevenir la formación de placas de ateroma. La formación de placas de ateroma, lo que sucede es que hay un bloqueo en la circulación, ya que se están produciendo células muertas por parte del colesterol, lo que promueve un abultamiento, y eso hace que no haya una buena circulación sanguínea. Igualmente, a los flavonoides se les da una aplicación cosmética, en la cual se encuentra disminuir la hiperpigmentación de la piel, tanto en la vejez como en el embarazo, y también cuenta con propiedades que le ayudan a funcionar como desodorante. Y eso sería todo, gracias. Vale, ¿no tienen dudas, jóvenes, para sus compañeras? ¿Sufrieron los efectos de las clases en línea? ¿Ya sienten lo que los... Sí, profe. Qué bueno. Lo comentaron ellas, ¿no? Los flavonoides, independientemente de la actividad que tienen en el ser humano, resultan ser moléculas importantísimas en el tejido vegetal. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo la unidad número 3, bueno, le tocó al profe César, hablaron de la asociación simbiótica que existía entre bacterias y leguminosas. Los factores de señalización en la raíz, los factores NOD,
se desencadenan precisamente por la presencia de flavonoides e isoflavonoides. Entonces, la interacción que existe entre el rizobio y el bacteroide, en el momento en el cual se da la simbiosis, está mediada por este tipo de moléculas. A pesar de que son consideradas de metabolito secundario, son importantísimas en estas cuestiones dentro del metabolismo primario de las leguminosas. Sin flavonoides no se puede llevar a cabo la interacción simbiótica de una especie de bacteria con una especie vegetal. Son aquellas que median la interacción y que en muchos casos le sirven a la leguminosa para determinar si el bacteroide que está intentando o la bacteria que intenta ingresar hacia el tejido de la raíz resulta ser una bacteria benéfica o una bacteria patógena. En el momento en el cual se está dando la señalización para la nodulación, existe algo que se conoce como el spiking de calcio. El spiking de calcio es un aumento y descenso de las concentraciones de calcio en el interior de las membranas celulares. Entonces, que constantemente se esté dando este vaivén de aumento y descenso de calcio, señaliza la forma en la cual se va a generar la nodulación. Si las flavonoides o isoflavonas no permiten este spiking, no se da la interacción de manera adecuada y se comienza a formar el nódulo y después se pierde, o bien no se forma de manera correcta para que exista la asociación y la leguminosa pueda fijar nitrógeno. Entonces, es importante ese nivel fisiológico, y también es importante porque, como ustedes lo mencionaban, tiene una gran actividad antioxidante. Los flavonoides, si no mal recuerdo, restringe la luz de los 250 a los 320 nanómetros. Entonces funcionan como protectores de la luz en plantas, ¿no? Forman parte de este mecanismo que comentábamos en la unidad de fotosíntesis, que evita o que da fuga un poquito a la liberación de especies reactivas de oxígeno para evitar el desacoplamiento de la proteína D1 por la ruptura de las moléculas de agua. Entonces también se encuentran interactuando a ese nivel y por eso se utilizan como grandes antioxidantes en la dieta de nosotros, ¿no? Dan coloración a los frutos, dan sabor en muchos casos, ¿no? Todos los frutos rojos que conocemos poseen una gran cantidad de antocianinas que forman parte de este grupo y que se encargan de dar las diversas tonalidades que conocemos nosotros tanto en flores como en frutos. Y se encargan también de señalizar en muchos casos las rutas que deben de tomar los artrópodos para polinizar. Estaba buscando si tenía una imagen por ahí. Y si la tengo, déjense las pongo. La información ya se las dieron sus compañeras, únicamente es para que vean la foto, ¿no? Debido a las longitudes de onda o al rango que logran absorber, mira, aquí está, absorben luz UV cerca de los 280 a los 320 nanómetros, digamos que brindan a las flores o a las inflorescencias de distintas tonalidades a las que nosotros podemos percibir. Entonces, el poner un fondo negro con un pequeño puntito blanco le sirve a los insectos para saber a dónde posarse. El insecto no llega y se posa en las periferias ni se posa en la parte de acá, sino llega específicamente a la zona central, que es donde se encuentra la parte femenina de la flor o la región en la que se encuentra el polen, ¿no? Entonces, estos famosísimos caminos florales, mediante la luz que emiten este tipo de compuestos que nosotros no vemos, pero otro tipo de organismos sí, logran ir dando señales a los organismos que requieren para su polinización, ¿no? Y permitir que se posen en las estructuras indicadas y que el proceso de reproducción se lleve de manera exitosa. Entonces, son de gran importancia. Todo lo que nos comentaron las compañeras está en lo correcto. Nada más resaltar, el precursor importante aquí es la fenilalanina. Ustedes lo han visto, lo han consumido inclusive como un azúcar. Luego se compran un chicle de esos que no traen azúcar y les dice ahí la leyenda, ¿no? Contiene fenilalanina, ¿no? Que hace muchos años fue un poquito satanizada, que porque seguramente causaba cáncer y otras cuestiones, ¿no? Pero no, es un azúcar bastante simple, un azúcar que se asocia muy bien a otras moléculas y que en estos casos resulta ser el precursor
de los flavonoides, ¿no? Y aquel que deriva de la ruta del ácido shiquímico y mediante la cual se van a comenzar a formar y ensamblar todos aquellos ejemplos de los cuales nos estuvieron hablando, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda de esta exposición o de este pequeño tema, jóvenes? ¿No? Sus compañeras están rogando porque nadie alce la mano, pero bueno. Entonces, les agradezco. Todo muy bien. Todo muy bien. Les agradezco la exposición, señoritas, y que hayan aparecido en cámara, se hayan peinado, ¿no? Entonces, o les haya fallado el video, ¿no? Pero pues es parte del trabajo. Ahora sí, ya vamos con fenoles. Ya se pueden ir a sentar, dirían por ahí, o apagar su cámara. Bueno, gracias. ¿No? ¿De qué? A ustedes. Fenoles, al fin ya llegó la compañera, ya la vi. Perdón, profe. No, ya me acostumbré después de tantos años. Vale. Pongan la atención a sus compañeros, porfa. Todo suyo, el espacio. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer sobre compuestos fenólicos. Y la siguiente, porfa. Bueno, primero tenemos que mencionar qué son los fenoles. Estos son compuestos orgánicos aromáticos con uno o varios anillos bencénicos y que además tienen un grupo hidroxilo OH. La siguiente, por favor. Bueno, existen dos vías básicas en la vía de los fenoles, que es una, la del ácido shiquímico, y la otra, el ácido malónico. La siguiente, por favor. Bueno, la ruta del ácido shiquímico es la responsable, gracias, de la síntesis de la mayoría de los compuestos fenólicos simples y de la lignina. Y esta utiliza como sustratos la eritrosa 4-fosfato que proviene de las vías de las pentosas fosfato y el ácido fosfonilpirúvico que proviene de la glucólisis. La siguiente, por favor. Está un poquito tediosa esta vía, así que espero que me entiendan un poquito. La ruta del ácido shiquímico es pues la más importante para originar los compuestos fenólicos y la cual inicia con el acoplamiento del fosfonilpiruvato o el PEP y de la D-eritrosa 4-fosfato, obteniendo así el ácido 3-deoxidearabino heptazolónico 7-fosfato o resumiendo el DAHP. La eliminación del ácido fosfórico del DAP se lleva a cabo por una oxidación que va generando un enol. Esto gracias a la presencia del NAD. Y esto da como resultado digamos que un intermediario que sufre un arreglo para convertirse en el ácido B3 de hidroquímico, que en presencia del NAD reducido y de la enzima que oxidó al DAP, en este caso, reduce el ácido 3 de hidroquímico a ácido químico, mientras que el ácido shiquímico se forma por la deshidratación del ácido 3 de hidroquímico, formándose primero el ácido 3 de hidroxiquímico que sufre una reducción en presencia del NAD reducido. Los ácidos protocatequínico y el gálico, que están en la parte posterior, son ácidos fenólicos que se forman por deshidratación del ácido 3 de hidroxiquímico. La siguiente, por favor. Gracias. Por otra parte, el ácido shiquímico es fosforilado en presencia de ATP, formando así el ácido shiquímico 3-fosfato. Este se va a unir a una molécula de fosfonilpiruvato y que, bueno, esta reacción va a ser catalizada por la enzima EPSP sintasa. El producto de esta reacción
tiene que sufrir una eliminación del grupo fosfato en forma de ácido fosfórico, dando como resultado el ácido 3-enolpirulquímico 3-fosfato o abreviado el EPSP. Posteriormente, el ácido corísmico se forma por una eliminación del ácido fosfórico del EPSP, mientras que el ácido prefénico es formado gracias a una transposición de Claisen, que para no entrar en muchos detalles, es una reacción que forma enlaces carbono-carbono del grupo enolpiruvato, y esta reacción es catalizada por la enzima enolpiruvato transferasa. Por último, para la formación de fenilalanina, el ácido prefénico tiene que sufrir primero una descarboxilación, una eliminación del grupo de hidroxilo y tercero, una sustitución del oxígeno cetónico por un grupo amino. Todo esto para tener como resultado la L-fenilalanina o LPHE. La siguiente, por favor. Y ya, por último, podemos observar la continuación de la ruta de los fenilpropanoides, en donde la fenilalanina debe ser degradada por la enzima PAL, dando como resultado la formación del ácido cinámico, que puede ser oxidado en presencia de NAP reducido, generando así el ácido 4-cumárico, y este ácido 4-cumárico puede ser oxidado a ácido cafeico, luego metilado produciendo ácido felúrico, y enseguida se vuelve a oxidar y a metilar, dando como resultado el ácido sináptico también. Todas estas reacciones fueron en presencia del NAD reducido y las metilaciones catalizadas por la enzima SAM. Los tres ácidos pueden ser reducidos a alcohol cumarílico, aconiférico y sinapílico respectivamente. Y ya por último, estos alcoholes son, digamos que los bloques de construcción de los lignanos, las ligninas y algunos otros fenoles simples. La siguiente, por favor. Ok, la principal ruta es el ácido shimígico y uno de sus productos es la felanina. La felanina ayuda a que deriven la mayoría de los fenoles, y como se ve en la imagen de la izquierda, la felanina junto con se va deshidratando y forma los demás compuestos que forman todos los fenoles. En este caso, forma el ácido transcinámico que deriva ácido benzónico. El mismo caso sucede para ácido bicurámico, lo cual da origen a las cumarinas, y ácido culeico. Hay otra vía que es la vía de malonato. Ajá, perdón. Sí, ¿la puedes regresar a la que sigue, por favor? Melónico. Ajá, a la anterior, por favor. Gracias. Bueno, la combinación tanto de la ruta de ácido shiquímico y de la ruta de melónico ayuda a que se formen otros tipos de fenoles. Por ejemplo, las chalconas, que al seguir deshidratándose crea flavonoides, y en base a este proceso se crean también lactignas, isoflavonoides, flavonoides, entre otros. La siguiente, por favor. La ruta del ácido malónico es importante ya que es fuente de fenoles, pero nada más en bacterias y hongos, y no es utilizada por plantas superiores como la otra ruta. Su sustrato es el acetilcoenzima A, y junto a la vía del ácido shiquímico participa en la biosíntesis de los flavonoides, la lacnina y otros fenoles simples. La siguiente, por favor. Aquí se pueden ver las dos rutas que están presentes en los fenoles.
la que mencionó mi compañera, la ruta del ácido shiquímico y la ruta del ácido malónico. En la ruta pasada, su principal producto era la eritrosa 4-fosfato, que viene de la ruta de las pentosas, y el ácido fosfoenol pirúvico, que viene de la ruta de la glucólisis. Y aquí su principal producto es el acetilcoenzima A, que participa en la ruta del ácido malónico, que da diversos fenoles, principalmente los simples. La siguiente, por favor. Ok. Aquí se ve la producción de fenoles simples, que en esta ruta de malónico usa el acetilcoenzima A junto con 3-melanonilcoenzima A. Esto forma un betapoliéster que puede seguir dos vías. La primera vía realiza una ionización de alfa-melanino, el cual crea un alcohol terciario, y mediante la deshidratación provoca una reacción aldolítica. La siguiente, por favor. Siguiendo esta ruta, llega a la enolización, una igualdad por medio de la hidrólisis, y esta da como resultado el ácido orselínico. La anterior, por favor. Si sigue la ruta B, la beta poliéster se pliega y ayuda a que se forme una reacción de Kleiser. Y esta expulsa un tiol y libera directamente una enzima. La que sigue, por favor. Provocando una enolización del ciclohexationina, que da como resultado la fluoracetofenona. La siguiente, por favor. Bueno, químicamente los compuestos fenólicos son un grupo diverso que comprende desde moléculas sencillas, como los ácidos fenólicos, hasta los polímeros complejos, como los taninos condensados y la lignina, como ya lo habían comentado las compañeras. También dentro de estos compuestos se encuentran los pigmentos flavonoides. Bueno, les voy a mencionar algunos que son sintetizados por la vía shiquímica, que corresponde a la continuación de la ruta de los fenilpropanoides, en donde la fenilalanina es desaminada por la acción de fenilalanina amino liasa, formando ácido cinámico, que puede ser oxidado en presencia de NADPH, generando ácido 4-cumárico, y depende si esta molécula se oxida o metila, se va derivando otros compuestos, como lo había mencionado la compañera. Bueno, dentro de los fenilpropanoides, encontramos, la anterior, así encontramos el ácido cumárico, el cafeico, el ferúlico, el cariogénico, y los encontramos en el camote, en el café, en el cacahuate, en las naranjas, en la cáscara de la avena. La siguiente, por favor. Otro grupo importante que se biosintetiza a partir del ácido cinámico son las cumarinas, y su formación es gracias a una ciclación conocida como lactonización. Tiene propiedades antimicrobianas. También son captadoras de UV y son los responsables del olor en las plantas. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de estas podemos encontrar la furanocumarina, que si el fruto es muy maduro, tiene la capacidad de interactuar con los rayos UV, al igual que la umbeliferona, que se encuentra dentro de las plantas umbelíferas, como la zanahoria, el comino, el apio, y la dicumarina, que se encuentra en el trébol de olor. La siguiente, por favor. Otro ejemplo podría ser los polifenoles, que son los taninos. Estos son sintetizados
a partir del ácido gálico. Estos inhiben la proliferación de células cancerígenas y reducen la inflamación de vías respiratorias. Estos están involucrados en mecanismos de defensa contra parásitos, insectos y animales de pastoreo. Dentro de estos ejemplos podemos encontrar a la proantoacianidina, los galotaninos, y pues los encontramos también en diversos frutos y en diversas flores y frutos. Bueno, aquí puse como ejemplo las fresas, las moras, las avellanas y la mora azul. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí hago referencia a la biosíntesis de los compuestos fenólicos a partir de la ruta de ácido chiquímico, ya que esta es la más importante y conduce a la mayoría de ellos, pero también se pueden generar fenoles simples a partir de la ruta del acetato malonato, como también lo mencionaron al principio de las compañeras, a partir del acetilcoenzima A. Y estos son derivados del ácido benzoico, y como ejemplos tenemos al ácido salicílico, al ácido gálico, a la vanilina, al guayacol. Y también los podemos encontrar en las bayas como en los arándanos, en el tomate, en la canela, en el clavo y en la vaina de la vainilla. Siguiente, por favor. Bueno, sobre su función biológica, estos actúan como fitoalexinas, es decir, cuando una planta se rompe, estos segregan sustancias para defenderse contra bacterias y hongos que los puedan atacar. También contribuyen a la pigmentación de las plantas, a los colores que éstas puedan tener. También tienen una función estructural que es en la lignina y en la suberina. También son protectores frente a radiaciones ultravioletas, son atrayentes de polinizadores y también les dan una tolerancia al estrés a las plantas. La siguiente, por favor. La importancia económica tiene varias. Es importante económicamente de varias maneras. De manera agroquímica sirve, como se dijo anteriormente, acerca de la protección a los rayos UV. A los rayos UV también sirven como turgentes para las plantas, sirven para el estrés. Las funciones antioxidantes sirven para diferentes enfermedades, ya sean cardíacas, también ya sean cardíacas, tengan que ver con el Alzheimer y el sobrepeso. Sirven para hacer diferentes materiales sintéticos como son el nylon, también para hacer diferentes reacciones como intermedias en los productos finales. Como serían los plásticos, explosivos, pinturas, fertilizantes, la hidroquinona en forma de hidroquinona, un tipo de fenol común. También se utilizan para la fabricación de aspirinas, la producción de policarbonatos, enjuagues bucales, aspirinas. En el vino es un factor muy importante. De hecho, me parece ser que eso afecta a la nutrición en Francia debido a que toman regularmente vino. Compensan eso a su gran ingesta de grasas. Y eso me parece que sería de sus mayores importancias económicas. Y ya sería todo. Vale, jóvenes. ¿Dudas a los compañeros que estaban escuchando? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Todo perfecto. No tengan miedo de preguntar. Al final, si les preguntan a ustedes, al próximo también les preguntamos, no hay problema. A ver, el grupo de los fenoles es un grupo de los más amplios en cuanto a metabolitos secundarios. Es de los más diversos, igual que el de los terpenos. Tiene por ahí arriba de 10,000 compuestos identificados.
es tan amplio y tan diverso que muchos de los fenoles son tanto ligeros como un poquito más pesados, o sea, sirven tanto para la señalización en algunos aspectos dentro del metabolismo como para la formación de algunas estructuras en el interior de los tejidos vegetales. Se podría hablar muchísimo de ellos, pero probablemente los que más destacan son aquellos que interaccionan con el humano y que resultan ser de importancia ya sea ecológica o alimentaria. Muchos de los fenoles están sintetizados dentro de la planta como funcionando o teniendo una actividad antifúngica. Para en caso de que exista una lesión en el organismo, se lleva a cabo la liberación de estos compuestos secundarios y se evite el ingreso de algún patógeno que resulte ser un tanto dañino para la planta. Sucede mucho, por ejemplo, en cultivos de apio. Toda la familia de los apios suele acumular una gran cantidad de ácidos fúmicos, así le llaman, en el interior de su cuerpo. Entonces, cuando la planta se manipula y se lesiona, suele secretar estos metabolitos secundarios y a la larga a las personas que manipulan o que se encargan de colectar el apio, le van ocasionando en las manos la generación de llagas o de lesiones que pueden derivar al cáncer si no son bien cuidadas. Entonces, mucha de la actividad que poseen este tipo de metabolitos está en relación con esto que algunos pueden resultar tóxicos o dañinos para el ser humano y otros tantos pueden resultar benéficos en cuanto a la dieta, en cuanto a algunas de sus propiedades. Es un grupo de los más grandes. Hablar específicamente de alguno de los grupos sería intentar abarcar demasiado en esta unidad, pero si alguno de ustedes está interesado en alguno de ellos, pues podría preguntar o podría ampliar la información con una lectura. Derivan de dos rutas principales, la del ácido shiquímico y la del ácido málico, si no mal recuerdo, o recuérdenme los que expusieron. Al final de cuentas, ocupan como precursor el acetilcoenzima A o la misma fenilalanina que estábamos viendo hace unos momentos. En este grupo es donde se encuentran metabolitos importantes como el ácido salicílico, que al final de cuentas es el precursor de la aspirina que hoy en día conocemos, que se sintetizó a partir de eucalipto, debido a la interacción que tiene con el cuerpo humano, ¿no? Muchas de las rutas que nosotros vemos en el metabolismo secundario de plantas se pueden acoplar o se pueden utilizar fácilmente en el metabolismo de animales mamíferos como nosotros, ¿no? Ya sea que las podamos acumular o las podamos asimilar de forma adecuada. Por ejemplo, pensando no en este grupo, pensando en los carotenoides, en los terpenos que vimos la clase pasada, muchos de los terpenos que sintetizan las plantas nosotros utilizamos como vitaminas, ¿no? La vitamina C, la vitamina B, la vitamina A, pues son metabolitos secundarios que sintetizan las plantas y que requerimos nosotros en nuestra dieta. Entonces, la facilidad con la cual lo podemos utilizar depende precisamente de que muchos de los precursores o la molécula resulta ser tan pequeña que es fácil metabolizar por nosotros y ocupar parte del nitrógeno, parte de su cuerpo carbonado como un precursor indispensable dentro de nuestro metabolismo. No recuerdo si en algún momento les hablé del famosísimo Golden Rice en este grupo. ¿Alguien me recuerda si les hablé del arroz dorado? Creo que no, profe. Fue otro. No, profe. El Golden Rice. De los chinos, ¿no? De los chinos. Ajá, los orientales, bueno. Sí, de que queríamos un arroz, de que fuera, que con una tacita ya estuvieras bien todo el día. Pues que nomás no. Ándele, era eso, ¿no? Si lo recuerdan, que regularmente lo suelo retomar cuando hablo del ciclo de las xantofilas en la unidad 4, que nosotros requerimos en nuestra dieta del aporte de vitaminas, y una de las vitaminas que necesitamos es los carotenos, ¿no? El beta caroteno y el alfa caroteno, que al final de cuentas son las vitaminas B. Las requerimos porque nos brindan moléculas indispensables para la formación de bastones y conos en los ojos, para que podamos ver de forma adecuada en
en condiciones de obscuridad para que se pueda formar el cristalino, para mil y un cosas, ¿no? Pero centrándome en esta situación de la visión, nosotros requerimos de este tipo de vitaminas para mantener una correcta salud visual. Resulta que en Asia se da mucho y yo les había comentado que niños muy pequeños pierdan la visión o tengan problemas visuales, que comiencen a utilizar lentes a muy temprana edad. Y esto es derivado a la falta de este tipo de vitaminas en su alimentación. Como basan su dieta en arroz, en carbohidratos que no poseen o que no sintetizan una gran cantidad de estos metabolitos secundarios, tienen ciertas deficiencias en cuanto a su dieta. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer un transgénico que sintetizara una gran cantidad de estos compuestos, y debido a la tonalidad que tenía, el arroz en lugar de ser blanco era un poquito amarillito, le pusieron el golden rice, ¿no? El problema es que la gente comienza con toda esta cuestión de no consumir transgénicos. Si viene del laboratorio es porque está mal, nos va a hacer daño, nos están metiendo. Lo mismo que está sucediendo ahorita con la pandemia, que me van a meter un chip 5G, que me van a lavar el cerebro, que me están metiendo ADN de no sé qué a mi cuerpo. Lo mismo siempre ha sucedido. Entonces, la gente se negó a consumir este arroz. Que se veía que el aporte a la dieta de esta variedad podía cubrir las deficiencias que tenían estas personas, pero se negó por el color que tenía, por la procedencia de la cual venía el arroz, y hasta el momento es un arroz que sigue en desarrollo, que ya la patente se liberó, si no mal recuerdo, hace algunos años, y que se produce, pero que la gente no lo consume por la tonalidad y por esta falta de desinformación, ¿no? Lo mismo sucede con todos estos pigmentos, y la gran mayoría de pigmentos derivados del metabolismo secundario en plantas suelen tener una gran actividad antioxidante, suelen ser vitaminas para nosotros, suelen aportar algo a nuestra dieta, ¿no? Las antocianinas, los carotenoides, los fenoles que dan color o sabor a muchos vinos, pues resultan aportar algo a nuestra dieta. Y en algunos casos se han logrado aislar este tipo de productos y sintetizar de una forma artificial o bajo laboratorio o mediante un transgénico, pero en muchas ocasiones no se ha logrado introducir a la población porque resultamos ser todavía un poco renuentes a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero gran parte de los medicamentos que hoy en día consumimos, las vacunas que se ponen todas las personas y que tanto esperamos el día de hoy, pues provienen en muchos casos de compuestos, de organismos transgénicos que se intenta que sinteticen en mayor medida aquel compuesto secundario que resulta de ser de tanto interés para nosotros, ¿no? Entonces, mucha de la industria farmacéutica que hoy en día conocemos deriva del estudio de metabolitos secundarios, y una vez que se entienden las rutas de síntesis, una vez que se entiende la forma en la cual se transforma, se utiliza y lo acepta el cuerpo humano, pues es posible buscar alternativas para intentar generar el compuesto y no estar constantemente, digamos, manteniendo una cosecha de plantas para estar extrayendo un compuesto que en muchos casos se da en cantidades bastante pequeñas, ¿no? Entonces, buscar la manera de producir un organismo o de tener un transgénico que lo produzca en gran medida, que lo produzca con un mínimo de requerimientos, y el cual yo puedo estar constantemente ordeñando para extraer el compuesto activo y poderlo utilizar dentro de la industria farmacéutica, o bien conocer la ruta de síntesis, generar un compuesto muy similar que tenga la misma actividad por qué tan homólogo se resulta ser con el compuesto original, ¿no? Entonces, gracias a los compañeros de Fenoles y por aquellos que prendieron su cámara, aquellos que no y que hablaron, de todos modos se los agradezco. ¿Y no hay más dudas acerca de este grupo, jóvenes? No, profe, sin dudas. Perfecto. Bien, es que aquí estoy checando mi presentación a ver si se les olvida o algo. El sabor de la cerveza, ese sabor tan peculiar y amargo que no sé por qué a ustedes les desagrada tanto. Yo conozco
o estoy casi seguro de que todos mis alumnos no toman cerveza, es derivado de un compuesto fenólico, la humulona, deriva de la ruta del ácido shiquímico y es aquella que le da ese sabor amargo a la cerveza, ¿no? Obviamente del tipo de mezcla de cebada o de lúpulo del que provenga la cerveza va a ser la cantidad de compuestos que va a tener dentro en su composición y el tipo de sabor que se va a adquirir. Muchas veces este tipo de compuestos suelen degradarse con la luz ultravioleta. Entonces, por eso los vinos, la cerveza, algunos licores suelen envasarse en botellas verdes, en botellas color ámbar, para evitar que el compuesto derive a otro y se dé un peor sabor o se pierda la calidad del producto, ¿no? Porque mucho tiene que ver con el origen del mismo. Entonces, para que no se duerman, vámonos con alcaloides, que yo sé que todos quieren escuchar esa presentación. ¿Sí están los de alcaloides? Sí, profe, aquí estamos. Perfecto. ¡Suerte! A ver, en eso en el que todos son expertos. Gracias. Esperamos muchas participaciones en esta exposición. Todos suyos. Bueno, ¿ya se ve? Ya se ve. Ya. Qué bueno, qué bueno. Se escucha. ¿Sí se escucha, profe? Sí, sí se escucha. ¿Debemos de prender la cámara o no? Claro, queremos verlos, conocerlos. A todos. Ya, listo, ¿no? ¿No necesita del equipo? Sí, ahorita que se conecten rápido. Aquí están. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y hoy les vamos a presentar los alcaloides. El equipo está conformado por mi compañero Ángel, Yolsi, Miren, Eric Alexis, Yair y su servidor Miguel, ¿no? Sin embargo, creo que dos compañeros del equipo pues, se van a ausentar por la presentación de hoy. Pero pues ni modo, ¿no? Pues para empezar, ¿qué son los alcaloides? Los alcaloides, como pueden observar, son una gran familia de metabolitos secundarios y estos están conformados por casi 15,000 metabolitos. Sin embargo, todos los alcaloides presentan tres características que son como únicas. La primera es que son solubles en agua y eso es muy importante ya que de ahí se obtiene su extracción. También estos que contienen un átomo de nitrógeno y también que exhiben una actividad biológica. Es muy importante mencionar que pues, los alcaloides son obtenidos de las plantas, principalmente pues estas familias que pueden observar aquí, ¿no? No sé si vean el puntero, pero son las solanáceas, como el tabaco, la papa, las papaveráceas, que es como la amapola, las papilonáceas, como los retamos y las altramuces, las ranunculáceas, como los aconitos, y finalmente las rubiáceas, que es como el café, algo que pues, la mayoría de nosotros consumimos, ¿no? Estos alcaloides pues, son muy importantes, tanto para las plantas como... A ver, espérenme tantito, ahí está. Tanto para las plantas como pues, para los mamíferos que los consumen. Los alcaloides se pueden encontrar principalmente pues, en las plantas medicinales, ¿no? O sea, ¿quién de aquí no se ha tomado un té o algo? O ha fumado marihuana, pues de ahí se obtiene, pues, estas sustancias. Claro. Ajá. Según su dosis y el tratamiento, pues estas pueden tener diferentes funciones en el cuerpo, pero pues esto lo veremos un poquito más adelante. Ahora viene su clasificación. Los alcaloides, pues como les comenté, al ser una familia muy grande, tienen pues muchísimos tipos de alcaloides. Sin embargo, nosotros pudimos encontrar como una clasificación, se podría decir, un poquito fácil de entender. Primeramente tenemos la clasificación por su origen biosintético. Aquí se divide en tres, los alcaloides verdaderos, los protoalcaloides y los pseudoalcaloides. Como pueden observar, los alcaloides verdaderos son aquellos que derivan directamente de los aminoácidos
y tienen el átomo de nitrógeno como parte de su anillo, ya que esto es como su estructura principal. Aquí tenemos unos ejemplos como la higrina, la cocaína y la fistogimina. Por su parte, los protoalcaloides, estos aunque también derivan de los aminoácidos, el nitrógeno no forma parte de este anillo. Aquí tenemos dos ejemplos como la efedrina y la colchicina. Y finalmente los pseudoalcaloides. Estos no derivan de los aminoácidos, sin embargo sí tienen un nitrógeno como parte de su estructura. Aquí tenemos principalmente la aconitina y la solanidina. Eso. Estos son los ejemplos que les quería mencionar. Como principalmente les enseñé, la higrina, la cocaína, como pueden observar aquí arribita, la fisostigmina, la efidrina, la cocaína, la colchina, bueno, la cocaína ya la había mencionado, y la conitina, que pues muchos son utilizados principalmente pues, para tener éxtasis, ¿no? Ahora viene la segunda clasificación que nosotros encontramos y esta es por su precursor biológico. Los alcaloides se clasifican dependiendo de la molécula por la cual parte para su síntesis, ya que sus síntesis pues son muy grandes, ¿no? Aquí tenemos los derivados de la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, la ornitina, la lisina, la histidina, el ácido nicotínico, como por ejemplo pues cuando te fumas un cigarro. Tenemos también el ácido anatrinílico, bases púricas y finalmente el metabolismo de los terpenos. Y por último tenemos a la clasificación que nos da por su estructura química o el núcleo básico. Estos, pues como su nombre dice, es cómo se da la estructura. Ya pues aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? La pirrolidina, la piridina, la isoquinolina, el imidazol, bueno, los que pueden observar aquí, ¿no? Que son varios. Ese le tocaba a un compañero. No sé si esté. Ah, sí. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Escucha. Bueno, los alcaloides se encuentran y pueden encontrarse en las hojas como el tabaco y la nicotina. Bueno, como el tabaco, que sale la nicotina, la coca. En las semillas se puede encontrar la teobromina, que puede ser en el cacao. Las humedades, que ahí se encuentra la efedra. La raíz se puede encontrar la emetina, en el fruto la cicuta, en la corteza la quinina y en el látex se puede encontrar la morfina o la codeína. Ahora les queremos enseñar un video, ¿no? Para tener un poquito de dinámica y que no se duerman con la exposición. Pues, ¿quién no conoce la marihuana, no? Esta planta, pues aunque por muchos años se utilizó nada más para obtener un viaje, pues con investigaciones actuales y todo eso se ha observado que pues lo que posee, pues nos puede ayudar a diferentes enfermedades, como por ejemplo, pues el Parkinson. Sin embargo, este video pues, se los queremos enseñar porque pues, está muy bueno. Está aquí. La marihuana ha desatado un debate. No se escucha el video, joven. A ver, espérame tantito, profe. Creo que debes de dejar pues, tu micrófono prendido, compañero.
dice la ciencia? Sí, ¿ya se escucha? ¿La marihuana es Sí, nociva todo bien. o saludable? La planta Cannabis sativa es originaria de la región de Asia Central. Hace unos 3000 años llegó a China y la India y tiempo después a Medio Oriente. De ahí, siguiendo las rutas de comercio y por ser una planta fácil de cultivar, se expandió rápidamente por Europa y África. Todo ese tiempo se usó por sus propiedades medicinales, para aliviar el dolor, la falta de apetito o de sueño y hasta la melancolía. Es una planta muy fibrosa y una de sus variedades, el cáñamo, se usó mucho tiempo para confeccionar cuerdas y textiles. Las velas de las carabelas de Cristóbal Colón estaban hechas de cannabis. Los conquistadores importaron la semilla e impulsaron la siembra de marihuana y hasta los jesuitas promovían su uso medicinal. Por varios siglos, su consumo terapéutico y recreativo se expandió por toda Latinoamérica. Hasta se menciona en la canción de La Cucaracha, popular durante la Revolución Mexicana. En esos años pasó a Estados Unidos. Por ese entonces no había regulaciones y cualquiera podía vender cualquier sustancia como medicina. O sea, hasta la heroína se vendía en las farmacias y la Coca-Cola llevaba cocaína. En los años 20, los médicos y las industrias farmacéuticas decidieron regular esto y la marihuana desapareció de la lista de medicamentos permitidos, aunque la gente la seguía usando. Fue en 1968 cuando un asesor de la Casa Blanca, John Ehrlichman, considerando como enemigos a los que se oponían a la guerra, decidió hacer propaganda para asociar a los hippies con la marihuana, criminalizarla y poder así allanar lugares de reunión, arrestar personas y vilipendiar a todo el movimiento. Inició así la guerra contra las drogas. Pero, ¿era una guerra justificada? Veamos cómo funciona la marihuana en el cerebro. Como sabes, las neuronas se comunican usando unas moléculas llamadas neurotransmisores. Estos salen de una sinapsis y se conectan con la siguiente utilizando los receptores que tienen las neuronas. Uno de los neurotransmisores es la anandamida. Viaja en sentido contrario, como diciéndole a la neurona emisora: ¡mensaje recibido! Esto hace que la neurona se calme y deje de mandar mensajes. Las sustancias activas en la cannabis se llaman cannabinoides. ¿Qué esperabas? Las dos más importantes son el delta-9-tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, y el cannabidiol, abreviado como CBD. Pues resulta que el THC encaja perfecto en los receptores de la anandamida. Imagina una gran cantidad de moléculas de THC en tu cerebro interfiriendo con la comunicación entre las neuronas. Muchas funciones neuronales normales tienen que ver con limitar percepciones o pensamientos, y este alentamiento de la actividad neuronal puede quitar esa inhibición, magnificando ciertas funciones. Por ejemplo, esta neurona le quiere decir a la que sigue: oye, tenemos suficiente energía, no hace falta comer. Pero si estás bajo los efectos del THC, recibe la confirmación falsa de que ese mensaje ya fue recibido y deja de enviarlo. ¿Resultado? Los monchis, hambre injustificada. O una idea cualquiera te puede parecer la cosa más profunda e interesante. O una palabra sin chiste, la más graciosa de la vida. ¡Vida! Por otro lado, el CBD, que es una molécula casi igual al THC, tiene la capacidad de unirse a los receptores, pero sin interactuar con ellos, solo los bloquea. Esto tiene el efecto de aliviar el dolor, reducir la ansiedad y hasta evitar las náuseas, además de que evita que el THC pegue tan fuerte. Cada persona tiene reacciones diferentes dependiendo de la proporción entre CBD y THC en su dosis, pero también dependiendo de su propio organismo, ya que puede afectar diferentes áreas del cerebro. Si afecta el hipotálamo, se altera la sensación de hambre. Si pega en los ganglios basales, trastoca el sistema motor y no te podrás mover bien. Si afecta tu corteza cerebral, no podrás razonar correctamente. Si altera el hipocampo, tendrás dificultades para enfocar tu atención. Y si influye la amígdala, podrías manifestar miedo o incluso paranoia. Estos efectos suelen ser pasajeros, pero también es probable que afecte el nucleus accumbens y el sistema de recompensa, lo que puede desencadenar una adicción.
Sí, se ha dicho que la marihuana no es adictiva, pero sí que lo es. Solo que el efecto suele ser más lento que con otras drogas como el alcohol o el tabaco. Por cierto, si bien es cierto que fumar cannabis no es tan agresivo con los pulmones como la nicotina, los que la fuman suelen hacer inhalaciones más profundas y prolongadas, lo que aumenta 5 veces la cantidad de monóxido de carbono y 3 veces la cantidad de alquitrán, aumentando la tos, las flemas y la posibilidad de desarrollar bronquitis crónica. También se ha encontrado relación entre el consumo de cannabis y la manifestación o agravamiento de síntomas de psicosis y esquizofrenia. Incluso se ha demostrado que consumirla antes de los 20 años atrofia el desarrollo de la corteza frontal, lo que resulta en una disminución del coeficiente intelectual y los procesos de toma de decisiones. Como medicamento, se ha comprobado que ayuda en el tratamiento de dolor crónico, ayuda a la relajación en casos de rigidez muscular, devuelve el apetito a personas con VIH y mejora los síntomas en trastorno de estrés postraumático. Hasta podría ayudar en el tratamiento de Alzheimer. Entonces, ¿es una sustancia inofensiva? Definitivamente no. Tiene efectos nocivos clarísimos. ¿Debería legalizarse? Probablemente sí. Su uso medicinal está demostrado y muchas experiencias indican que tratar como criminales a las personas que usan el cannabis como remedio, por adicción o simplemente porque les gusta, no mejora en nada la situación. Pero ocuparse del asunto como un problema de salud reduce no solo los trastornos médicos, sino los delitos relacionados con su tráfico e incluso el consumo de marihuana en los jóvenes. Curiosamente, si te gustó este video, dale like y compártelo con quien... Bueno, como pudieron observar, pues la marihuana es una de las plantas que tiene aproximadamente 400 alcaloides y pues ya observaron de que puede ser tanto buena como mala. Ok, bueno, y comenzando con la vía de síntesis, para hablar de manera general sobre cómo ocurre este proceso, primero tendremos que decir que es un proceso muy complejo, ya que no, la manera en que se sintetizan los alcaloides no pues abarca a todos en general, sino que cada tipo de alcaloides tienen su propia rama o vía de síntesis. Pues sí, como algo muy general, sería que estos se sintetizan pues de aminoácidos, ya sean aminoácidos como el triptófano, la tirosina, la fenilalanina, la lisina, entre otros, y también a partir de los ácidos nucleicos. Y bueno, a partir de esta complejidad es que se dividen en ramas, ya sea en la vía de los alcaloides tropánicos y los nicotínicos, en la vía de los alcaloides de benzilisoquinolina y los indólicos terpénicos. Esa le tocaba a alguien más, pero como no dice nada, la voy a decir yo. Bueno, primero, como me estaba comentando la compañera, miren, los alcaloides pueden ser pues, de diferentes vías, ¿no? Aquí tenemos principalmente a los tropánicos, que como pueden observar, están derivados del tropano. Y estos pueden ser dos, el escopolamina y la atropina. Es necesario mencionar una cosita que se nos olvidó, es de que los alcaloides siempre se van a bueno, su nomenclatura siempre termina en ina, como la nicotina, la cocaína, pues etcétera, ¿no? Bueno, estos compuestos pueden ser obtenidos de las familias, como aquí pueden observar, de las solanáceas, y pues estos tienen diferentes actividades, como la actividad anticolinérgica y una acción sobre el sistema nervioso central, que lo puede ser estimulando o deprimiendo, ¿no? Y pues ya. A ver, ¿puedo hablar yo? Regrésele a la diapositiva. Listo. Hablando de la familia de las solanáceas, si recuerdan, muchas de las solanáceas que conocen ustedes son de consumo para los humanos. Las solanáceas son los jitomates, los tomates, las papas. Todas las solanáceas poseen solanina en su interior.
que es un alcaloide pegado a un azúcar, que en muchos casos suele dar en algunos frutos un sabor dulce. Hay una planta muy parecida a la belladona, que es una solanácea que crece comúnmente en campo. Ustedes se van a sus prácticas de campo y ven una plantita que parecen tomates, pero que en lugar de que los tomates sean grandes y verdes, son pequeñitos y de color negro o moradito, muy parecidos a los capulines. En los pueblitos les llaman jaltomate o jaltomatillo. Se consume muchas veces. Lamentablemente hay unas variedades de esta especie, o si no es que todas, que en su cutícula ese color negruzco es derivado de un alcaloide que es tóxico para el humano. Entonces han dado muchos casos en los cuales las personas, sin saberlo o porque tienen un sabor dulce, consumen ese tipo de frutos y van a parar al hospital y si les va mal mueren. Inclusive las personas comunes se pueden intoxicar comiendo papas. La solanina está presente o muchos de los alcaloides que van a mencionar los compañeros son derivados del estrés en las plantas. Entonces, cuando ustedes tienen una papa en el refrigerador, la meten y la dejan por ahí varios meses y comienza a reenverdecerse, comienza a ponerse verde y comienza a formar cloroplastos para fotosintetizar, comienza también a sintetizar una gran cantidad de solanina. Entonces, si ustedes parten esa papa, la hierven y se la comen, pues probablemente les dé dolor de estómago o vómito. Si comen demasiada, pues pueden ir a parar al hospital. Se sabe que la solanina puede ser tan estable que no basta con la temperatura que se alcanza en el punto de hervor para degradar a la molécula, que se necesita más de los 100 grados centígrados para poder o permitir que la solanina deje de estar en ese estado y deje de ser tóxica para nosotros. Muchas veces también pasa con las dáturas o con la familia Convolvulaceae, esas plantas que ustedes ven como enredaderas en las calles, que tienen flores moraditas, flores rosadas o blancas. Las semillas suelen tener una gran cantidad de alcaloides. Y les dicen los compañeros en campo o después de que se les acabó la dosis que compraron, es que ya no nos alcanzó para más, vamos por unas semillas de la plantita ahí, me dijeron que son psicoactivas. Y hay muchos de sus compañeros que han perecido en el intento por probar semillas de estas plantas, de chicalota, de enredaderas que se encuentran en el jardín, porque la gran cantidad de alcaloides que poseen resultan ser tóxicos para el consumo humano. Entonces, esta idea no es con la idea de que esta plática no es con la idea de que vayan a consumirlos, sino de que tengan un poquito más de precaución en ese tipo de cuestiones. No prueben todo lo que su amigo les dice o todo aquello que alguien les sugiere, porque como lo dice el video, el de Curiosamente, no saben si ustedes, si la forma en la cual sus receptores están adecuados a este tipo de moléculas resulta ser más sensible o no a ellos, y eso les puede llevar a pasarla mal, ¿no? A que peor que la pálida les dé algo un poquito más grave. Y hay muchos de sus compañeros que se han ido a campo, que han intentado probar este tipo de psicoactivos y que se han quedado en el viaje, como dicen por ahí. Entonces tengan mucho cuidado con esas cuestiones. En el caso de la familia Solanaceae hay muchas variedades que resultan ser bastante tóxicas para su consumo, ¿vale? Ya que hice la chamba de su compañero, continúen. Sí, pero me falta más. Digo que faltaron 3. No. Bueno, Sí, le toca. sí, los alcaloides nicotínicos se sintetizan en las zonas de mayor actividad de las raíces de las plantas de tabaco, que es tabaco nicotínico o algo así. Y esta se transporta hacia la savia de las hojas. Estos se originan a partir de la síntesis del ácido nicótico y pasan por una serie de reacciones como reducción y oxidación antes de llegar a la nicotina. Estos pueden funcionar como bloqueante ganglionar, insecticida, y también ayuda a las personas que fuman a
dejar de hacerlo con parches, pastillas, comprimidos, goma de mascar e inhaladores. Siguiente. Bueno, los alcaloides de benzilizoquinolina son conocidos como la morfina y estos son aislados del opio y estos se pueden sintetizar de los aminoácidos L-tirosina y L-fenilalanina, que son considerados como sus precursores. Existen 13 subtipos de estos, como los simples, la aporfinas, bueno, como esos que están ahí. Siguiente. Bueno, una cosita antes de continuar, es que como ustedes sabrán, pues la morfina es un medicamento pues muy utilizado para cuando tienes mucho dolor, supongo. Bueno, sí, bueno, que yo recuerde, ¿no? Y pues esto ha traído un campo de trabajo pues muy pues grande, se podría decir. El opio, pues ya saben, pues, la mayoría de nosotros sabemos que pues los campos de opio es el de la mayor pues planta cultivada por el narcotráfico. Y pues como lo interesante de esto es como un alcaloide es el que tiene tanto valor comercial. Bueno, y ahí presentamos el esquema de la vía de síntesis de estos alcaloides, en donde estos tipos provienen de dos moléculas de tirosina, en donde una se va a convertir en LDOPA, después en dopamina, y la otra molécula que tenemos se va a convertir en tiramina. Estas dos moléculas que se formaron se van a combinar y por la acción de la enzima norcoclaurina sintasa se va a formar norcoclaurina y esta después se transforma en reticulina, que es conocido como el intermediario principal, ya que a partir de este compuesto pues se van a diversificar los demás alcaloides. Y bueno, nada más por mencionar también que la estructura de este tipo de alcaloides es un anillo isoquinolínico y un bencil. Y bueno, ahí en la imagen que tenemos es nada más para ejemplificar los demás tipos que hay y que pues dependiendo la ruta que tomen hay diferentes variaciones en donde pueden tener unos metilaciones, varían también porque tienen hidroxilaciones, reducciones y también oxidaciones. Y la siguiente. Ok, y bueno, también por último tenemos el tipo de alcaloides indólicos terpénicos, que sería la última ruta, el cual es un grupo que conforma más de 3.000 miembros o subgrupos, y estos se van a caracterizar o se van a diferenciar dependiendo del modo de ciclización que van a adoptar después de la remoción de un residuo de la ectrictocidina, que es de igual manera el intermediario principal de este tipo de alcaloides por el cual se van a derivar todos los demás. Y bueno, se sintetizan a partir de dos rutas, la primera parte del L-triptófano y la segunda parte del geraniol. Y los productos que van a tener ambas rutas son la triptamina y la secolajanina. Pues estos productos son el sustrato de la enzima que está ahí, que es la estreptocidina sintasa, la cual pues es la encargada de catalizar la síntesis del compuesto de estreptocidina, que es justamente, como les mencionaba, el intermediario principal, del cual se van a diversificar los demás alcaloides. Y bueno, se producen, como ahí lo ejemplificamos, distintos tipos, ya sea la catarantina, la serpentina, la bimblastina, la agmacilina. Y bueno, nada más por mencionar la importancia de uno de estos tantos alcaloides, es que la bimblastina es un alcaloide usado para tratar el mal de Hodgkin. Bueno, la siguiente, de favor. Y también por mencionar los diversos grupos o familias o plantas más conocidas y estudiadas que producen este tipo de alcaloides, son de las imágenes que tenemos ahí. Generalmente este tipo se encuentra en las familias Apocynaceae, Logoniaceae, Nisaceae y Rubiaceae, que son pertenecientes pues al orden de los gentaniales. Y bueno, sí, estos son los tres más estudiados, en donde por resaltar uno, que sería el que tenemos en la esquina superior derecha, que es el Catharanthus roseus, es el que produce
la vimblastina, el alcaloide que les comentaba con anterioridad. Este alcaloide trata el mal de Hodgkin, que es pues un tipo de cáncer que se forma por una inflamación. Bueno, ¿le puedes dar otro clic, de favor? En el cual se da ese tipo de afecciones. Es un tipo de linfoma en donde el primer signo que caracteriza esta enfermedad pues es que uno de los ganglios linfáticos pues crece a un gran tamaño. Y pues sí, la vimblastina es este alcaloide que va a contrarrestar o se va a usar junto con otros compuestos para tratar este tipo de cáncer, entre otras enfermedades. Bueno, ahora partiendo que la función biológica de los alcaloides, pues esta la dividimos nosotros principalmente en dos. En la función que tienen las plantas y en la función que tiene pues, al consumirlos, ¿no? Aquí les estamos mostrando las funciones de los alcaloides en las plantas y estas se dividen principalmente en tres. El primero es como productos de desecho o el almacenamiento del nitrógeno. Como saben, nosotros eliminamos el nitrógeno a través del ácido úrico de la urea. Bueno, pues las plantas lo hacen a través de estos compuestos. También tenemos que los alcaloides, estos funcionan como un recubrimiento de las semillas, de la corteza del tallo, la raíz o fruto, en varias cosas. Fue lo que comentó y explicó mi compañera Yolsi, de que los alcaloides se pueden obtener pues de casi todos los tipos de órganos, bueno, de todos los órganos de las plantas. Y finalmente tenemos a los que la función como reguladora del crecimiento, ya que estos, como pueden observar aquí, los que están derivados de la putrescina, estos se incrementan notablemente durante la germinación en algunas de plantas, como por ejemplo la de cebada. Bueno, la importancia de los alcaloides es muy grande, ya que estas sirven en la farmacología como también para las plantas como tal. Estos se pueden usar como analgésicos, que ya había mencionado mi compañero, que es la morfina, para la parálisis y anestesia, que son los tubocuri, para estimulantes como la cafeína y nicotina, que los antitussígenos, que es la codeína, eméticos, la emetina, antimorales, que es el laxo y la vimblastina, y las toxinas y antibióticos como la sanguinaria, que estos sirven para enfermedades como Híjoles, bueno, mi compañera se trabó un poquito, pero pues nos estaba diciendo que es para las enfermedades. Y cabe recalcar que... la gripe y Bueno, cabe recalcar que esta importancia es al consumirla nosotros. ¿Y cómo se consumen? Ustedes se preguntarán. O sea, ¿cómo me chuto un alcaloide, no? Bueno, les quiero pasar tantito un video.
Bueno, ya terminó el video. Como tal, les quería comentar que, pues, ¿cómo se obtienen estos? O sea, ¿tú cómo te puedes, obtener beneficio de los alcaloides? Pues puede ser directamente a través de los tés. Como había comentado, los alcaloides son muy fácil de extraer porque son solubles en agua. O sea, tú cuando haces un té de toronjil, por ejemplo, pues, ¿qué estás extrayendo? Pues los alcaloides, que es finalmente lo que te tomas, ¿no? Y es lo que, pues, nos ha ayudado mucho a través de las generaciones, por las plantas medicinales, pues por muchas generaciones, y pues es algo que actualmente ya, obviamente ya puedes obtener el compuesto directamente y te lo puedes tomar a través de las pastillas. Sin embargo, pues cabe recalcar que esto no es nuevo, sino que pues ya tiene muchísimo tiempo. Y pues sería todo, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo, amigos. Preguntas para sus compañeros. No, profe, todo muy bien, ¿eh? Sí que les quedó muy, muy bonita su presentación. Qué bueno. Qué bueno que les gustó. La mayoría de los alcaloides surgen en las plantas como metabolitos para evitar la herbivoría. En teoría, el sabor amargo, el sabor desagradable para el paladar de los mamíferos, de algunos insectos, es derivado de una competencia que tiene la planta para evitar ser comido, para evitar la herbivoría. Por eso en muchos de los casos la presencia o el aumento de alcaloides se ve incrementado por una condición de estrés medioambiental. Es decir, si la planta está siendo sometida a un estrés por falta de agua, por un exceso de luz, y perder parte de mi biomasa representa un riesgo en el caso de que yo sea comida, para poner en riesgo mi metabolismo, pues yo intento incrementar la cantidad de metabolitos secundarios que tengo en el tejido vegetal, para de esta forma evitar ser comido y que en el momento en el cual me consumen yo pierda parte de mi biomasa que me es indispensable a mí para mantener un correcto aporte de energía, ¿no? En el caso de Disculpa, profe, una pregunta. Un compañero creo que puso algo en el chat. Los cannabiloides no son solubles en agua. Otra es que no contienen nitrógeno en sus estructuras como los alcaloides. Ahorita mencionamos eso. Hablar de los alcaloides es hablar de un mundo muy complejo, porque la gran mayoría de los alcaloides se encuentran clasificados de acuerdo a la función en los humanos. Lo vieron los compañeros, me consultaron la forma de abordar la clasificación y yo les comenté que lo más ideal para la clase era abordarlos desde el punto de vista de las rutas metabólicas, de qué tan apegados estuviesen hacia el ácido shiquímico, hacia el de los aminoácidos no proteicos y estas cuestiones. Porque hablar de THC, de CBD, hablar de cualquier metabolito secundario específico de una variedad, es hablar de una ruta metabólica bastante marcada para cada especie. Hay grupos que tenemos bien caracterizados, pero también es uno de los grupos que ha sido más estudiado debido a las propiedades que presenta. Gran parte de lo que se sabe hoy en día sobre alcaloides ha derivado de esta industria del consumo y muchas veces de la información o desinformación de aquellas personas que se encargan de consumirlo. Ustedes lo vieron cuando estuvimos analizando la cuestión de nutrientes. Si a alguien se le ocurrió en aquel momento escribir nutrición en plantas en Google, seguramente, y se los podría apostar, el 60% de las páginas que abrieron eran de nutrición de cannabis, ¿vale? Entonces, intentar que los compañeros abordasen cada una de las rutas de síntesis y la estructura específica de cada uno de los grupos es un tanto complicado, ¿vale? Nada más que nada haciendo mención a lo que comentaban ahí abajito. Y ya se me olvidó que les estaba... no todos los
los alcaloides son solubles en agua. Si bien se caracterizan por tener una conformación bastante sencilla, y precisamente esa sencillez es la que les permite afectar mucho al sistema nervioso, porque muchos de los nociceptores que nosotros tenemos resultan ser afines a este tipo de alcaloides. No la gran mayoría de ellos se disuelven en agua. Muchos de ellos están asociados a compuestos lipídicos, y seguramente lo dice porque se ha visto que cuando se extrae wax o estas ceras de la cannabis, se ve un incremento en la cantidad de alcaloides. Sí, muchos de ellos están asociados a compuestos liposolubles o a compuestos lipídicos, porque funcionan como compuestos aromáticos en muchos casos. En el caso de los cannabinoles, estos que se extraen del wax o con los que se hace el hashish, suelen estar asociados a compuestos lipídicos porque la planta los secreta a través de los tricomas para intentar evitar que sea consumida o para intentar evitar que sea plagada por alguna otra especie. Entonces, la cannabis o el cáñamo suele tener una gran cantidad de tricomas a través de los cuales desprende metabolitos secundarios bajo condiciones de estrés, asociados a compuestos lipídicos que de alguna u otra forma impiden que en contacto con el aire este tipo de moléculas se evaporen de forma sencilla y pierdan su eficiencia. Entonces, si yo la secreto en forma de resina, evito que el viento las deshidrate, evito que el compuesto activo deje de estar tan presente y yo mantengo a la planta con una mayor actividad. Entonces, yo les comentaba, muchos de estos compuestos están caracterizados, están estudiados y sabemos tanto de ellos debido a la importancia médica, debido a la importancia en el consumo, debido a la interacción que ha habido tanto de manera cultural como de manera médica con los humanos. Entonces, yo les comentaba, la gran mayoría de ellos están asociados como defensa frente a cierto organismo, y se potencializa su presencia en aumento de radiación de luz, en disminución de riegos, en momentos en los cuales se somete a estrés a la planta. Era lo que yo les comentaba en la clase de ayer, cuando se intenta extraer los metabolitos secundarios de una amapola. Lo que hacen los productores de amapola para extraer el precursor de la heroína o de la cocaína es ir lesionando a las flores. Creo que lo tengo por aquí, para permitir que esta lesión sea cubierta por esos metabolitos secundarios que le están brindando a la planta una protección frente a patógenos. Entonces, evitar que entren bacterias, evitar que entren hongos, y de alguna u otra manera sintetizar una mayor cantidad de metabolitos secundarios que funcionen como una especie de fitoalexina, ¿no? Déjenme ver, aquí está. Acá está. Entonces, lo que les comentaba, la mayoría de los alcaloides funcionan como defensa contra depredadores, especialmente mamíferos, debido a su toxicidad y a que generan disuasión. Porque los matan y como los humanos aprendemos por ensayo y error, si yo veo que un compañero se lo comió y que ese compañero empezó a desarrollar síntomas tóxicos y después se murió, pues yo no lo consumo, ¿no? O bien lo meto a mi boca, me sabe demasiado amargo y lo escupo, ¿no? Evito comérmelo. Entonces ya sé que esa planta, que ese organismo en particular, secreta sustancias que resultan ser repulsivas para mí. Pero muchos de ellos, la planta los secreta frente a alguna lesión, porque ella interpreta esa lesión como un intento de ser consumida, ¿no? Entonces secreta todo este látex este transporte floemático que viene cargado de una gran cantidad de fotosintatos o metabolitos secundarios, y mientras yo más raye la planta antes de que la colecte, voy a tener una mayor cantidad de metabolitos. Eso no quiere decir que la semilla no los produzca, que la flor, la vara floral no los tenga, pero hay regiones del organismo en las cuales se potencializa más la actividad, precisamente porque son aquellas que hay que cuidar un poquito más. Si yo me como herbívoro
frugívoro la parte del ovario, pues estoy poniendo en riesgo la dispersión de las semillas, ¿no? Porque este fruto suele ser un fruto dehiscente, es decir, que se abre cuando se seca y libera las semillas, y si yo lo consumo antes de que se seque, pues estoy impidiendo que estas semillas se dispersen, ¿no? Entonces, cada uno tiene su razón de ser. Lo mismo que sucede con la cannabis, ¿no? Hoy en día existe todo un mundo en cuanto al cultivo de este tipo de plantas, si se les pone mayor luz, menor régimen de agua, si se restringe el fotoperiodo que reciben para intentar incrementar la síntesis de resinas, para intentar incrementar la síntesis de metabolitos secundarios, favorecer la presencia de antocianinas, porque eso es indicativo de que la planta está en un estrés y que comienza a utilizar alcaloides como protección. Entonces es todo un mundo hablar de alcaloides, ¿no? Y no únicamente de este tipo de cuestiones, ¿no? Hablar de los derivados que comentaban sus compañeros, la codeína, para evitar los dolores, ¿no? Ustedes posiblemente lo escucharon, hace algunos años se volvió famoso utilizar jarabes que contenían precursores de codeína, utilizaban para la tos, porque ahí aparecía que son antitusígenos, es decir, evita que tú estés constantemente tosiendo. Se utilizaban jarabes como precursores de drogas, ¿no? Como precursores de metanfetamina o de cristal. ¿Por qué? Porque tienen moléculas similares a la codeína que van a generar los mismos efectos, efectos de letargo, de sensación de tranquilidad, de paz, de buena vibra, dirían ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría suelen ser moléculas muy pequeñas que se asocian fácilmente a los nociceptores del sistema nervioso, eliminan el dolor o bien dan una sensación de placentera, ¿no? Como la cafeína, la nicotina, todas estas cuestiones. Y ya lo comentaron sus compañeros, ¿no? No que sea verde significa que es bueno, no que yo únicamente consuma marihuana significa que sea más saludable. Está completamente probado que existe dependencia a este tipo de compuestos, que existen problemas neurológicos y emocionales con un consumo excesivo, pero al final de cuentas, pues ya cada uno de ustedes decidirá si lo hace o no. Lo mismo sucede con la nicotina, lo mismo sucede con la cafeína, lo mismo sucede con la misma azúcar, ¿no? Que consumimos, que nos vuelve dependientes debido a la forma en la cual actúa frente a nuestro sistema nervioso. Y creo que ya no recuerdo si tenía alguna otra cuestión que platicarles. Profe, yo tengo una duda. Respecto a esto, ¿tenemos normativas en México o qué normativas se rigen o no tenemos normativas? Normativas con respecto a qué, al consumo, a la producción. Ajá, a la extracción y el consumo de los alcaloides en particular y en especial pues los medicamentos. Hay normativas por medio de su producción. Es decir, tú no puedes producir ninguna especie en México que sea precursor de algún alcaloide. Ni lofóforas, ni cannabis, ni amapola. Están prohibidas. ¿En qué normativa es? No recuerdo el nombre, pero está prohibida tanto la Semarnat restringe en la NOM 059 su portación, porque gran parte de estas especies están en la lista de especies amenazadas por su consumo, como Senacica por su parte restringe el uso y restringe el comercio con ella, y Profepa también debe de restringir la entrada al país. Pero sí está prohibido que reproduzcas, que portes y que inclusive trabajes. Por ejemplo, a ustedes muchos se les ocurre trabajar en sus clases de metodología o en su tesis o en cualquier momento de su carrera se les ocurre, pues vamos a trabajar con lofófora, vamos a trabajar con cannabis, con cualquier psicoactivo, y deben de obtener los papeles necesarios, los permisos necesarios para poder trabajar con esa especie, para poderla propagar, porque mensualmente o cada que empieza o termina tu
tu experimento, te están revisando cuántos organismos, si los colectaste, cuántos organismos colectaste, cuántos organismos culminan al momento de tu experimentación y si lo vas a ocupar como propagación, porque sucede mucho con Lophophora. Antes se hacía un poquito más fácil que intentar colectar semilla, propagarla y después reintroducir. ¿Cuántos organismos estás asegurando y estás obteniendo tú en cada una de las propagaciones que realizas? Entonces, sí es una cuestión que está un poquito cuidada y que la UNAM en los últimos 5 o 7 años ha restringido ese tipo de trabajos para evitar meterse en este tipo de problemáticas con las tesis que se emiten, ¿no? Porque si en los buscadores aparecen tesis de cannabis, tesis de Lophophora, de este tipo de especies, seguramente van a ser revisados en algún momento y van a ver si los laboratorios cuentan o no con los permisos. Es como los permisos que sacas frente a Profepa para intentar colectar una especie que se encuentra en peligro de extinción. Y por su parte, en la cuestión de Senacica, y yo estuve un tiempo en la aduana del aeropuerto internacional checando los productos que entraban, está muy restringido el acceso de especies psicoactivas al país. Si se requieren importar especies vivas por alguna razón, se emiten hojas especiales con cierta normatividad dentro de la misma aduana y por biólogos, por ingenieros agrónomos o por zootecnistas que estén certificando la cantidad de plantas que se van a importar, el peso de plantas que se va a importar y bajo las condiciones que vienen. Porque resulta ser bastante sencillo que se preste para el ingreso de otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en esos casos se intenta importar o exportar el compuesto activo. Entonces ya si viene en un frasco completamente etiquetado con la cantidad adecuada del elemento que contiene y el país de procedencia lo tiene asentado bajo su normatividad, pues es más sencillo que se pueda transportar. Sí requieren un cuidado en cuanto al origen y al destino, pero no hay tanta problemática como si se transportara la planta fresca, ¿vale? Pero sí está penado el intentar comerciar con ese tipo de especies, utilizarlas inclusive para la investigación o tenerla en tu casita nada más porque se ve bonita, ¿vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? De hecho, puedes hacer tu denuncia frente a Profepa de manera virtual. Si tú ves que tu vecino tiene o publica en Facebook que vende lofóforas o que vende ¿cómo se llama? Marihuana. Hay especies que no entran dentro de estas clasificaciones precisamente por el desconocimiento. Por ejemplo, los floripondios que tienen alcaloides en su interior. Es una planta que se distribuye del centro al sur de México de manera muy habitual. Hay muchos floripondios en Iztacala, los encuentran en los jardines, camino a su casa, y es común que dicen, pues hazte un té de floripondio en un litro de agua con no sé cuántas flores y te pones bien, bien feliz, ¿no? Pero no entran dentro de una normativa precisamente por el desconocimiento de las mismas instituciones o porque no suelen utilizarse de manera común para el consumo. Sería meternos en un problema un tanto complejo porque estaríamos ingresando una gran cantidad de especies bajo estas normativas. Entonces suelen meterse a las especies que son comúnmente más comerciales, que se utilizan más por su facilidad de cultivo, por su alto contenido en alcaloides, que son comercialmente más activas, ¿vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profesor, ¿todo bien? Todo bien, estaba viendo si no me falta nada de ese tema. Creo que no. Entonces, pues ya son las 7. Yo creo que ya nos vamos a descansar y mañana seguimos con las demás